daba una palabra a la pastora y a mí, donde nos decía que Él está proclamando el cumplimiento de sus promesas ya dadas sobre su pueblo. Él nos decía que con grandeza va a derramar sobre esta casa, pero muchos no están escuchando lo que Dios quiere que escuche y no están viendo lo que Dios quiere que vea. Dios nos está llamando porque ha proclamado un nuevo tiempo donde ya lo comenzamos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, este es un nuevo tiempo para ti dentro del cuerpo de Cristo. Esta es una nueva dimensión. Y Dios va a derramar. ¿Cuántos lo creen? Dios va a derramar y va a derramar con grandeza. Porque es herencia para su pueblo. Y ya Él lo ha hablado. Y cuando Dios habla, Dios hace. Pero el enemigo está atento a todo aquello que Dios quiere derramar para su pueblo. Y para recibir una herencia hay que probar que seamos herederos. Para poder recibir una herencia tiene que ser probado el linaje, nuestra genética. Y es así lo que el enemigo quiere alterar, quiere contaminar, quiere corromper. Porque dice la palabra que fuimos llamados a un real sacerdocio. Y desde el primer momento que aceptamos al Señor y participamos de su mesa, nuestro ADN, nuestra genética, recibe cambios y transformaciones para bien. Y el enemigo está observando de que Dios ya va a derramar la bendición. Pero para poder Él ser piedra de tropiezo en medio del pueblo de Dios, tiene que contaminar, tiene que corromper, tiene que alterar el curso. Y como somos de un real sacerdocio y somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo y tenemos herencia y tenemos vida eterna, dígame, y tenemos vida eterna, Él va a querer tronchar esa bendición. ¿Y cómo lo va a hacer? Alterando la genética. Pero muchas veces Él viene y remueve, zarandea y ve que estamos firmes. Pero Él va a volver. Él va a volver y nos va a tratar de seducir. Y le explico esto porque, durante la serie de la sabiduría, que les hablaba sobre la sabiduría divina, la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal, podía haber algo en el último tema de esa serie. Cómo Salomón, siendo el rey más sabio, pudo ser corrompido y contaminado en su sabiduría. Cómo pudo hacer pacto, alianza y unirse con aquellas que iban a contaminar su real sacerdocio. ¿Qué fue lo que alteró el curso? ¿Qué fue lo que cambió el ADN de Salomón? ¿Qué fue lo que contaminó su genética? Y voy a comenzar como mismo terminaba ese día del tema. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Sidón, a las de Edom y a las Eteas. Y note algo, aquí me está hablando de 6 mujeres y 6 el número de hombres. Pero al mismo tiempo, cuando Dios nos hablaba sobre la reina del cielo y nos hablaba de las 2.800 derivadas, que son entidades femeninas que están al servicio de la reina del cielo, que operan tanto en varones como en mujeres. Ahí veía cómo vino la seducción sobre Salomón, algo que le alteró, que le hizo cambiar. Y veía 6 entidades femeninas representadas en mujeres que al mezclarse con el pueblo de Dios cambiaban, alteraban la genética del hombre, seduciendo tu genética. Es la palabra que el Señor me daba. Vamos a compartir hoy la primera parte del tema porque mañana, para la gloria del Señor, en la mesa vamos a cerrar este tema. Seduciendo tu genética. Porque el enemigo sabe que cuando nos seduce, eso no viene de parte del Señor. El Señor te enamora, que es diferente.
con amor puro y santo. La seducción viene con engaño. La seducción viene con ofrecimientos impuros y corruptos. La seducción viene sobre tu carne, pero tu Señor te va a enamorar en tu espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día con la iglesia. Hace que nos apasionemos por Él de una forma sobrenatural, donde ya dejamos de depender de nuestra carne para comenzar a caminar en el Espíritu y vivir en una dimensión donde la pasión por Él y por lo de Él supera todo acontecimiento. Quiero que me acompañe el libro de Génesis, capítulo 39, verso 6. Y le voy a hablar de la primera, la hija de Faraón. Esto tipifica a las del mundo. Dice el verso 6, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. José fue ahí alguien muy bendecido por Dios, alguien que obedeció a Dios, alguien que no se quejaba, pero crecía día a día en el Señor, porque Dios estaba con él. Diga, Dios está con él. Dios está con usted también. Dios está con usted. Pero dice que tenía muy buen físico y era muy atractivo. Pero la palabra de mi Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos dicen amén? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces es algo que va a traer a esas entidades. Algo que las va a traer. Y dice que después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo, y abro un paréntesis enorme, a José, y le propuso, acuéstate conmigo. La hermosura que veía la Potifar en José era una hermosura en su carne, porque lo corruptible busca de lo que ella puede corromper. Pero la hermosura que pone tu Señor en ti es interna. Es algo que nadie puede apagar. Es que vas a reír en el momento más triste. Es que te vas a enamorar de lo que todo el mundo desecha, pero de lo que Dios tiene para ti. Es que te vas a apasionar del Señor de una forma tan impresionante que es muy difícil de describir. Y le propuso, acuéstate conmigo. Cuidado, varón que estás aquí soltero, levante su mano. Cuidado cuando las del mundo te echan el ojo. Cuidado cuando las del mundo te hacen propuestas indecorosas. Cuidado cuando las del mundo te dicen acuéstate conmigo, porque estás llevando el pecado de la carne a tu intimidad, algo que Dios aborrece. Lo que es santo y puro no se puede corromper. Lo que es santo y puro hay que preservarlo. Y en grande. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, bien dicho José, mire señora, mi patrón ya no tiene de nada que preocuparse en esta casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Cuando gozas de la confianza de tu Señor, tú estás seguro de la posición donde estás. Porque fue Dios quien te puso ahí, pero tienes que ser firme. Y este pasaje ve un paralelismo cuando dice, mire señora, mi patrón no tiene nada por qué preocuparse, porque todo me lo ha confiado a mí. Y si vamos al Génesis, al principio, Adán podía haberle dado una respuesta a Eva. Adán nunca perdió la opción de negarse. Como José, perdón, mi Dios no tiene de qué preocuparse, porque todo me lo ha confiado a mí. ¿A quién le confiaron el Edén? No fue a Eva, fue a Adán. ¿A quién le dieron la autoridad para sojuzgar, para dominar, para gobernar?
para fructificar, para ser fecundo. Se la dieron a Adán. La firmeza que le faltó a Adán en el Edén, la supo mantener José frente a la Potifara. Por eso es que hay algo que tenemos que entender. Lo que es innegociable, es innegociable. Lo que viene de Dios santo y puro y lo pone en tus manos para que lo domines y lo gobiernes, no puedes corromperlo, no puedes hacer negocio, pactos con el enemigo. No puedes. Y en esta casa no hay nadie más importante que yo, decía José. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme contigo. Volvemos al Edén. Puedes comer de todo árbol menos de ese. Hay algo que José entendía, que Adán había fallado por no obedecer fielmente a la orden dada por Dios. En otras palabras, yo soy el primero en esta casa y lo único que me dijo mi Señor es que contigo no me puedo meter. Que eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José era alguien lleno del Espíritu. José era alguien que caminaba con Dios. José era alguien que sabía valorar y darle el verdadero lugar que lleva cada cosa. Respetaba a su amo, pero sobre todas las cosas, respetaba a Dios. Había temor de Dios en José. Había temor de Dios. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella, por eso es que muchas veces decimos, como me persigue. Llegamos a Cristo y aquella que trataba de conquistar en el mundo, la más hermosa de todas que nunca se me dio, ahora me persigue. No hay casualidades. El enemigo la está enviando para seducir tu genética y poder corromperla. José se mantuvo firme en su rechazo. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en sus manos, salió corriendo de la casa. Donde quiera que vayas, tienes que ir bajo cobertura. Para nosotros, los obedientes, los que nos sujetamos, los que reconocemos cabeza, tenemos que entender que toda decisión tiene que ser guiada por tu cobertura. Que donde quiera que vayamos, tenemos que ser enviados por la bendición de nuestra cobertura. Cuando andamos como electrones libres, tratando de conquistar, cuando andamos en el libertinaje, pensando que Dios no está viendo el pecado de nuestra carne, perdóneme, hermano, nos va a pasar como le pasó a José. De hecho, el único fallo que he encontrado de José ha sido este. Dejó el manto en las manos de la Potifara. ¿Sabe usted algo? Como dato curioso, en el antiguo Egipto, aquellas mujeres que cometían adulterio, se le cortaba la nariz. Era la forma de identificar las adúlteras y fornicarias. Era la forma de identificarlas. Se lo dejo de tarea. Si hay alguna ñata es mera coincidencia. No se vaya a ofender usted. Acuéstate conmigo, pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, verso 18. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio su casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Aquí vemos una sinergia. Aquí vemos una sinergia. El enemigo en estos tiempos no envía un solo ejército. El enemigo sabe que uniendo fuerza es más efectivo el ataque. Ya estaba involucrando a las de Madián. Ya estaba involucrando a los de Parán. Dice el verso 19, y halló Hadad gran favor delante de Faraón. Este es aquel rey de Edom, aquel que se levantó, que Dios levantó en contra de Salomón. ¿Ya lo recuerda?
el cual le dio por mujer su hermana, la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Ya no es solamente una alianza, el enemigo quiere multiplicar su fuerza. El enemigo va a recibir, por eso es que los espíritus afines, y quiero que note algo, el murmurador se va a juntar con el murmurador. El rebelde va a buscar la compañía del rebelde. El necio se va a juntar con el necio. Pero el que es espiritual se va a juntar con el que es espiritual. El que es sabio va a buscar refugio en la capacidad de otro sabio. Y el enemigo lo hace de la misma forma. Y dice que la hermana de Tafenes le dio a luz un hijo, Genubat. ¿Saben cómo lo que significa Genubat? El fruto de esa sinergia: engaño, robar, el cual destetó Tafenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. ¿Sabe qué? Estamos hablando de principados espirituales. Cuando hay sinergia, ya el enemigo no está enviando aquello que enviaba hacía mucho tiempo. Ya está enviando lo mejor de su fuerza y su ejército en contra de la iglesia en este tiempo. Porque sabe que grandes batallas se avecinan. Y saben que grande es el Señor. Y el enemigo conoce perfectamente que todo el poder está en nuestro Dios. Voy a la segunda, las de Moab. Y aquí quiero hablarles de cómo llevaron al pueblo de Israel a adorar a Baalpeor. Dice el libro de Números capítulo 25, verso 1, que mientras los israelitas acampaban en Sidón, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Ya esto va más allá. Ya no es solamente el adulterio, ya es la práctica, ya es el deleite en el pecado de la carne. Ya es cuando no hay temor a Dios y fallamos, pero seguimos practicándolos. Ya no es pecar, ya no es transgresión, ya es un camino de iniquidad. Ya es un camino que te lleva al punto de no retorno. Ya es un camino que te lleva a mente reprobada. Y mientras que no te arrepientes, confieses y te apartes, no vas a alcanzar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a alcanzar misericordia, diga amén. Pero para los que confiesan, se apartan y se arrepienten, y hay temor de Dios, hay misericordia. Está asegurada la misericordia. Y eso es lo que el Señor decía: apacenta la grey con amor y misericordia. Siempre hay una oportunidad, hasta que Dios dice: hasta aquí. Y cerró Jehová el arca. Y cerró Jehová las puertas del arca, las cuales invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses, y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlo. Perdóneme, ya no solamente era prostituirse en la carne, se estaban prostituyendo en el espíritu. Ya había un nivel de apostasía que superaba todo aquello que Israel había hecho, porque no era solamente fallarle a Dios, era prostituirse con lo que Dios aborrecía. Y dice que el verso 7, que Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión y tomó su lanza. Le voy a adelantar algo. Él vio cuando uno de los hijos de Israel llevó una una madianita a su tienda. Dice: y siguió al israelita hasta su carpa, y allí Finés atravesó por el estómago, vientre, al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a Israel. Dice una versión que hasta ahí llegó la mortandad que había eliminado 24,000 del pueblo de Dios.
Si los atravesó con la lanza al mismo tiempo, no hay niños, ya ustedes saben lo que estaban. Estaban fornicando, estaban adulterando, se estaban prostituyendo con las hijas de Moab. Y por eso es que es importante la alabanza en una casa. ¿Qué tomó Finés? La lanza. ¿Y quién es la punta de la lanza, Adulán de Dios, que estás aquí? Por eso es que tienes que caminar en obediencia. Por eso es que tienes que caminar en santidad. Porque usted es la punta de la lanza. Es lo mismo que usted coja y le quite la punta a un clavo. Ni en la frutabomba entra. ¿No es así, Orlando? Es lo mismo. Adulán es la punta de la lanza. Adulán es lo que va a usar Dios con su alabanza. ¿Para qué? Para que el fruto, porque fue por el vientre por donde lo atravesó, para que no pueda concebir el enemigo, para que no pueda gestar y no pueda alumbrar. Usted es el canal de bendición que evita que los hijos de la prostitución que seducen la genética del pueblo de Dios no se desarrollen ni nazcan. Adulán es alguien que lleva mucha responsabilidad dentro de una congregación. Dice el verso 15, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Cosbi significa mentira. ¿Cómo se llamaba el hijo de la hermana de la esposa de Faraón? Genubat, engañar, mentira, robar. Cosbi significa mentira. Y Sur, su padre, cerviz atada. Quiero que vea qué estaba llevando Israel a su campamento. Aquello que va a poner un yugo en tu cerviz. Un peso en tu cerviz que la va a endurecer por medio de la prostitución que altera la genética espiritual que ya Dios puso en ti. ¿Y a qué te va a llevar? A mentir. De la misma forma que cuando llegamos al Señor y viene el Espíritu Santo y nos procesa y nos lava, nos limpia y nos cambia y aborrecemos la mentira, cuando volvemos al pecado y nos prostituimos, es porque ya hay un yugo en nuestra cerviz. Y es cuando Cosbi va a dar fruto en ti. Y es cuando Cosbi te va a llevar a mentir. Y es cuando tú llevas la mentira a tu hogar, a tu tienda, porque fue a su tienda donde lo llevó. Pero de la misma forma, decía la palabra, saca el anatema. De la misma forma que lo traes en ti, lo llevas a tu hogar, lo traes a la iglesia. Y es preferible que saques el anatema antes que Dios tome cartas en el asunto. Vaya al pasaje lo que sucedió con Acán. Él y su familia fueron lapidados, fueron apedreados y fueron quemados. Perdieron la salvación. Perdieron la salvación. ¿Por qué? Porque había anatema en el campamento. El espíritu de Moab es algo que está diseñado para corromper la genética del pueblo de Dios. Es algo que viene para alterar mediante las mezclas. Mire lo que dice el capítulo 31, verso 14. Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército, los comandantes de 1000 hombres y los comandantes de 100 hombres que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habían dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron la causa. Escuche bien y abro un paréntesis. He aquí que por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. En lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Ministro que estás aquí, padre de familia y cabeza de un hogar, cuando estás aquí, cuando hay situaciones de pecados en tu familia, cuando hay situaciones de pecados en tu ministerio y no te enojas como se enojó Moisés, el problema está en el ministro. El problema está en el ministro, porque el ministro tiene que caminar en revelación. El ministro tiene que escuchar lo que Dios dice y obedecer. Así mismo es el padre de familia, así mismo es el esposo en el matrimonio.
Tiene que estar atento a lo que Dios viene anunciando y hablando. Por eso que nos dice una versión que Moisés se enfureció, otra dice que se airó. Eso va más allá de un simple enojo. Moisés sabía, ya Moisés conocía lo que habían hecho las de Moab con el pueblo de Israel. Fue la primicia del fruto del incesto de Lot con sus hijas. Para serle más específico, con la mayor de ellas. Pero de la misma forma que muchos como Salomón fueron seducidos y engañados, hubieron otros reyes que no. Hubieron otros reyes que escuchaban la voz de Dios y no permitieron ser contaminados para obrar conforme a lo que Dios le hacía discernir, a lo que Dios le hablaba, a la obediencia de los mandatos del Señor. Y le estoy hablando de Josafat. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. El espíritu de Moab es alguien que se va a levantar contra la realeza de un reino. El espíritu de Moab es alguien que se levanta en contra de las cabezas de un ministerio. Ministros de Adulán que están aquí, se levanta contra ustedes porque tienen en sus manos la punta de la lanza que atraviesa el vientre y no les deja procrear. El espíritu de Moab usó esta sinergia con otros espíritus afines para levantar batallas en contra de la alabanza. Entonces él tuvo temor. Dice que Josafat tuvo temor. Josafat tuvo temor, pero temor del Señor. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Por eso no podemos buscar en la sabiduría del hombre, tenemos que buscar en la revelación de Dios. Por eso no podemos caminar en la carne y en el humanismo, sino en el discernimiento espiritual, en saber escuchar la voz de Dios, saber interpretarla y saber obedecerla. Dios demandaba humillación en el tiempo profético. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando la alabanza ayuna, es poderoso lo que se desata, y usted lo va a ver. Cuando el pueblo, la iglesia de Jesucristo ayuna, es poderoso lo que se desata. Pero hay que hacerlo en orden y en obediencia. No es ayunar, porque sencillamente usted va a pasar hambre o va a terminar muy mal. Es saber y dejarse ser guiado por aquellos que ya están instituidos para formarte y para llevarte a ser un buen guerrero. Dice el verso 14, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, descendiente de la línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaziel, escuchad, habitantes de Judá. Le estaba diciendo, escuche adulán de Dios, escuche la alabanza de esta casa. Es para usted que le están hablando. Y de Jerusalén, es para usted también, pueblo de Dios. Escuchad también, oh tú, rey Josafat. También es para mí la palabra. Yo me incluyo. Gracias, mi Señor. Así te dice el Señor. No tengáis miedo ni os acobardéis cuando veáis ese gran ejército, porque la batalla no es vuestra, es mía. Cuando el enemigo envía entidades femeninas para seducir tu genética y vuelves tu rostro a Dios en ayuno, humillación y oración, la batalla deja de ser tuya para tomar las manos de Dios en el asunto. Es Dios el que va a estar en tu asunto y en el medio de tu batalla. Que no se atemorice tu corazón. Pero hay que hacerlo en obediencia, dice el verso 21, de acuerdo con el pueblo, Josafat, como cabeza, como ministro, y de acuerdo con el pueblo, designó cantores. ¿A quién? Aquellos que están en alabanza, aquellos que Dios escogió para llevar las voces,
para dirigir los tiempos de alabanza y adoración. Dice que designó cantores que revestidos con ornamentos sagrados, y aquí habla de vestiduras que tienen que estar blancas y de lino fino, sin mancha y sin arruga. No va a ser su gran voz cuando usted alabe a Dios lo que va a desatar el poder de Dios. Va a ser la condición de santidad en que usted se encuentre lo que va a traer la atmósfera y el poder de Dios a la tierra. Como cantor, como ministro alabántico del Señor. Dice, iban delante del ejército cantando y alabando al Señor. Alabad al Señor porque es eterno su amor. Alabad al Señor porque grande es Jehová y su misericordia es para siempre. ¿Saben qué? En otras palabras, cuando Dios te manda a hacer, haz. Cuando hay tiempos de batallas y tu función es como cantor llevar la voz a que abras los cielos, a que traigas un trozo de la adoración y la alabanza del cielo a esta tierra, para que Dios dé victoria a su pueblo, no abandones tu posición. En el ejército no todos son arqueros. En el ejército no todos son lanceros. En el ejército no todos pertenecen a la caballería. En el ejército hay muchos que van a estar en la retaguardia. Cada uno en su lugar. ¿Cómo es el refrán? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando Dios te dice, esa es tu posición, no la abandones, porque crees que está bien asistir a otro. Mantente firme, como Josafat le dijo a sus cantores, no se me mueva ninguno, alabando al Señor, y las tinieblas van a tener que retroceder. Alabando al Señor, y el enemigo va a ser derrotado. Alabando al Señor, y la iglesia de Jesucristo va a llegar a estar en victoria. Eso es lo que le estaba diciendo Josafat. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, las que traían contra Judá. Cuando venga el enemigo como las de Moab a seducirte para cambiar tu genética, a emboscarte, y estés firme en el lugar que Dios te puso, ya sea en las voces, ya sea en un instrumento, ya sea en la danza, ya sea dirigiendo el tiempo. Si plantas bandera y estandarte en nombre de Jehová y te mantienes firme, dice que se mataron unos a otros. No vas a tener que mover un dedo porque tu arma está en tu boca. Alabando al Señor, escribiendo en lo espiritual. Mis enemigos volvieron atrás. Los muros caen. Perdóneme, usted tiene que cantar con entendimiento. Usted tiene que alabar a Dios con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Voy bien, voy para la tercera ya. Las de Amón. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos ahora a hablar de las de Amón. Dice Primera de Samuel capítulo 11, verso 2. Haré un pacto con vosotros, contestó Najas el amonita, pero con una condición, que os saque cada uno de vosotros el ojo derecho, y así dejaré en desgracia a todo Israel. Cuidado con quien pactas. Cuidado cuando vienen las de Amón seduciendo tu carne, tratando de sacarte un ojo. Dice la palabra que es preferible sacarse un ojo, perder un brazo, pero para entrar en el reino de los cielos. No para hacer pactos con aquellas que te llevan a perdición. ¿Por qué? Porque las de Amón es un espíritu que está diseñado para quitar la visión espiritual y el discernimiento que Cristo le da a su iglesia. Si te sacas un ojo, estás perdiendo visión espiritual. Vas a caminar con la mitad de lo que te fue dado. Dice el verso 4, Hanún, este es el hijo de Najas, tomó a los embajadores de David. Líder que estás aquí, levanta tu mano. Líder de casa que estás aquí, levanta tu mano. Dice, tomó a los embajadores de David, les afeitó media barba y les cortó la ropa por la mitad hasta la altura de las nalgas, y los despidió, y ellos volvieron avergonzados. ¿Saben qué? ¿Por dónde viene la unción? Por la cabeza. ¿Dónde se derrama?
a las barbas y después al borde de las vestiduras. Mire, amado hermano, esto viene desde la cabeza, desde el ministro hasta el pueblo, pero tiene que pasar por el liderazgo. ¿Sabe qué? El espíritu de Amón es un espíritu que va a atacar el fluir de la unción ministerial de una casa para descubrir su desnudez, para mancillar el manto y la cobertura por un mal funcionamiento del liderazgo. La mitad de la barba, la mitad de las vestiduras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay líderes que trabajan a media capacidad, y perdónenme, sin modo de ofender a nadie, sabiendo muchas veces lo que hacemos. No llegamos a la estatura de la varilla, sabiendo que podemos llegar, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque la palabra profética decía que entre más débil se sentía el pueblo de Dios, más se glorificaba el poder del Señor en él. Entonces, ¿por qué yo tengo que creerles más a las mentiras del enemigo que a las promesas de mi Señor? Por eso es que muchas veces nos vamos a llegar a la altura de la varilla, de la demanda, pero no es porque no podamos, es porque no lo creemos. Es porque no estamos viendo, porque dejamos que sacaran nuestro ojo para hacer pactos con las de Amón. Y no estamos viendo en la espiritual que cuando Dios te dice avanza, es que avance. Cuando ves un enemigo y un problema y un obstáculo, ya Dios está viendo una victoria que te va a dar. Tenemos que saber caminar y discernir lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Dice Jueces capítulo 3, verso 13. Luego de aliarse con los amonitas y amalecitas, Eglón, rey de Moab, fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Este espíritu tampoco va a operar solo, viene con una sinergia. ¿Con quién buscó? A los amalecitas. Es que el enemigo los está reciclando. Filisteos, amalecitas, amonitas, moabitas, madianitas. Cuando viene a ver, hacían alianzas y pactos porque saben que hay poder y gloria en la iglesia de Jesucristo. Por eso es que temen venir solos a atacarnos. Son pandilleros. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Nama, y era amonita. ¿Sabe lo que significa Nama en el espiritual? Placentera. Son aquellas de Amón que te van a seducir para llevarte a los placeres de la carne. Te van a mandar a Nama. Te van a mandar a Nama. Es el único descendiente de Salomón que menciona la palabra. Es el único descendiente de Salomón que se registra en la palabra. ¿Y era quién? La que saciaba los placeres de la carne de Salomón. Esto fue un fruto de rebeldía y necedad. Por eso en su tiempo su reino fue dividido. El espíritu de Amón viene para alterar y contaminar la genética espiritual de una iglesia. Porque el enemigo sabe que si contamina se pierde el linaje, y si no hay linaje no hay herencia. Y la bendición que Jehová mi Dios trae para mi casa, yo no voy a permitir que la contamine nadie. Porque para eso me levanto en batalla y planto bandera en nombre de Jehová. Y se abren los cielos y Jehová envía el socorro, envía a los ángeles, envía la asistencia y tu bendición va a llegar. Pero tienes que resistir al diablo y el diablo huirá. Eso te toca a ti, no al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Las de Amón vimos, las de Egipto, vimos las de Moab y vimos las de Amón. Mañana les vamos a estar compartiendo las de Edom, las de Sidón y las Eteas, para que vea cómo el enemigo ha diseñado un plan macabro para contaminar el fluir de la genética del Señor, porque mañana es un día donde Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores.
es un día donde se renovará el pacto de la genética espiritual de esta casa. Es el día donde muchos llegarán a recibir de ese nuevo pacto. Es el día donde muchos serán convertidos. Invite al necesitado, invite a aquel que usted ve perdido. Abro un paréntesis, no es que quiere decir que usted recoja a todo el que vea. Sepa discernir donde lo lleve su espíritu. Aquel que se está perdiendo. Ayer oraba en la administración, después del tiempo, por alguien que un hermano invitó y Dios lo quebrantaba. Porque yo le pregunté, ¿quiere ser libre? Y me decía, yo boté el pomo allá afuera. Estaba atado a la adicción del alcohol. Y mi oración era, Señor, del poder y la autoridad que me diste como hijo tuyo, para yo poder vencer la adicción, dáselo a Él, rebózalo, llénalo y hazlo libre de toda atadura en su adicción. Porque de la misma forma que fuimos libres, tenemos que libertar a otros. Amén. Mientras usted se va poniendo en pie, antes de comenzar a orar, y usted se va poniendo en comunión, Adulán puede subir. Dice el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Dónde estaba la ciudad de Asdod? Alguien que me ayude. ¿Dónde estaba la ciudad de Asdod? En territorio filisteo. Gracias, Braña. En territorio filisteo. Usted se da cuenta cómo es una mezcloranza en la genética. Usted se da cuenta cómo el enemigo quiere alterar el curso de lo que ya Dios puso en tu sangre cuando participas de la mesa. Las va a enviar a seducirte. Pero como mismo le hablo a los varones, le hablo a las hembras. Porque actúa en ambos sexos. Los van a enviar a seducirte. Dice que asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Hacían mezclas que desviaban el corazón del pueblo de Dios a la idolatría y a perderla ya alcanzado. Muchas personas se han convertido a Cristo, muchas personas han aceptado al Señor, han tenido una conversión genuina, pero tristemente han sido seducidos porque Israel ya había sido escogido, Israel ya había sido bendecido. Dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobías y los árabes, los burladores, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. ¿Saben qué? Los muros fueron reparados y los portillos son las oraciones e intercesiones de la iglesia lo que levantan las murallas y protección de los hogares y las familias. Son las oraciones de la iglesia y las intercesiones las que cierran los portillos. Y los enemigos se van a enfurecer. Cuando edificas para Dios, clamando, ayunando, orando, intercediendo, vas a ser la causa de las perretas espirituales de otros. Los burladores y enemigos de Dios. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Viene un tiempo de bendición, pero viene un tiempo de grandes batallas, donde va a haber una sinergia y van a conspirar todos a una, en un común acuerdo, una sinergia para atacar Jerusalén. ¿Y para qué? Para hacerle daño, para atacar la iglesia. Se van a levantar burladores con palabras maledicentes cuando comienzas a edificar con sabiduría para la iglesia de Jesucristo. Cuando te abstienes de la seducción de aquellas que quieren alterar el curso de tu genética. Se van a levantar sinergias, potestades, principados de las regiones celestes para dañar a Jerusalén aquí en la tierra. Pero si prevaleces y permaneces firme en el Señor, dice la palabra que para aquellos fieles serán la recompensa. Decía el tiempo profético
que se avecina un nuevo tiempo donde algo grande viene para esta casa. ¿Pero para quién? Para aquellos que permanezcan fieles. Le explico algo. Muchos serán los llamados, aquellos que van a llenar los atrios. Algunos serán escogidos que pasarán al lugar santo, pero los que permanecerán serán los fieles, los que lleguen al lugar santísimo. El mayor ataque va a venir sobre el altar, el mayor ataque va a venir sobre la alabanza y la realeza de una casa, pero poderosos somos en Cristo. Entonces, mira lo que dice Nehemías, verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. La iglesia que ayuna y ora. Aquellos que se sienten fieles en la necesidad de crecer en su espíritu y suyugar su carne. Usted que está aquí en esta mañana, suyugando su carne, por amor a Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración, el velar y el guardar por la viña, decía Nehemías. Y entonces oramos a nuestro Dios para guardar de Jerusalén en el día y en la noche. Una iglesia que ora, intercede, como nuestra casa, gloria al Señor. Le va a ser difícil al enemigo. No es que no pueda llegar, no es que no hayan batallas, porque grandes tiempos de batalla se avecinan, pero la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. ¿Sabe qué? Dice el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Qué le dijeron a Josafat? ¿Qué le dijeron a Judá? ¿Qué le dijeron a Jerusalén? Que no se atemorice. Dios te está diciendo que no te atemorices. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Si usted no se ha dado cuenta, el Dios que le sirve es grande y temible. Ese es vuestro Señor. Ese es Rey de Reyes. Ese es Señor de señores y nombre sobre todo nombre. Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías le estaba dando una palabra a sus oficiales y al pueblo, como la que te estoy dando en esta mañana de parte del Señor. Que no se atemorice tu corazón y pelea por tu hermano, pelea por tu hermana, pelea por tu esposo, por tu esposa, por tu casa y por tu familia. Cuando el Señor te promete algo, cuando el Señor te promete algo y te dice: ocúpate de lo que te mandé a hacer, que de tu casa me ocuparé yo, hazlo. Cuando el Señor te dice que no engendraste para perdición, clama y ora, Él va a asegurar tu descendencia. Estoy compartiendo algo muy privado y se lo quiero ministrar, porque sabe que grandes contiendas se van a levantar, pero mientras haces la voluntad de Dios y vienes con una conciencia limpia de lo que vas a recibir en esta casa y de lo que vienes a darle a Dios, vas a recibir recompensa. Cuando caminas con revelación y entendimiento, bajo obediencia, las seductoras van a llegar, te van a alcanzar, pero no te podrán atrapar. Las pequeñas zorras las envía el enemigo en los tiempos de debilidad. Y Nehemías decía que cuando los acarreadores no cargaban, el enemigo enviaba a las pequeñas zorras y derribaba las murallas. Cuando dejamos de orar y de ayunar, estamos cediendo nuestras fortalezas al enemigo. Le estamos cediendo el territorio al enemigo. Mientras usted cierra sus ojos, el altar está abierto. Yo no sé con qué usted ha estado batallando en este tiempo,
Yo no sé si usted, como decía la palabra profética, el espíritu de estupor venía dominándole y atándole. Pero yo tengo que entender y creer que las promesas de mi Señor son sí, amén. Y cada una se ha de cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Y cada una va a ser dada a su iglesia. Yo no sé quién te venía seduciendo, quién venía enamorando tu oído o tus ojos. Yo no sé quién te venía engañando y ofreciendo un nuevo pacto. Decirte quiero que el único que trajo un nuevo pacto y mejor pacto se llama Cristo. Lo demás es falso y es imitación. El único que es el verdadero, fiel y digno es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, que tu gloria, la que ya tú has preparado para este tiempo, lo que tú has venido anunciando a tu pueblo, ya nos has hecho humillarnos, pasar ese Jordán, Señor. Ya tú nos has levantado como guerrero para derribar las murallas de Jericó. Saca tu anatema antes de llegar a Jai, iglesia. Saca tu anatema antes del tiempo de la conquista. Saca tu anatema, aquel que te seducía en lo espiritual. Saca tu anatema, aquel que te llevaba a prostituirte tras dioses ajenos. Saca tu anatema, el cual llevaba tu carne y tu espíritu adoraba al peor. Saca tu anatema, porque Jai está a las puertas. Saca tu anatema para que tu familia no se pierda. Saca tu anatema para que no te pierdas como templo del Espíritu Santo. Saca tu anatema. Saca lo que seducía tus ojos. Saca lo que seducía tus oídos. Saca lo que seducía tu paladar, lo que seducía tu alma y te llevaba a una dieta de corrupción. Saca aquellas que venían como la hija de Faraón, que te llevaban a las costumbres del mundo y a fornicar. Saca aquellas que como las de Moab traen mortandad. Muchas veces te estás preguntando por qué hay mortandad en tu familia. ¿Por qué hay mortandad en medio de tu tienda y de tu campamento? Y es que has permitido que las de Moab estén habitando en ti. Saca aquellas de Amón que venían contra ministros y los hijos de Dios. Aquellas que se aliaban con las de Madián. Aquellas que venían para desnudar el ministerio y el liderazgo de una casa. Saca aquellas de Amón que te hacían murmurar sobre tus barbas y sobre tu cabeza. Saca aquellas de Amón que te llevaban a fornicar en la idolatría y a desnudar los secretos de tu casa. Este es un tiempo donde fuimos llamados a cubrir al desnudo y no a desnudar a nuestros hermanos. Este es un tiempo nuevo que Dios trae para comenzar a llevar palabras de vida y en abundancia, no palabras de murmuración y de destrucción. Cuando te acostumbras a la murmuración y la pones como dieta principal de tu alma, el día que no murmures te vas a sentir mal. Pero peor te sentirás cuando llegue el día del juicio, por no haber cerrado tu boca a lo que Dios le desagrada. Cuando prestas tu oído a la calumnia, a la música, que el autor que está llamando no es el de esta casa, preocúpate. Cuando tus ojos están viendo lo que Dios aborrece, preocúpate que llegaron las de Moab.
Cuando ves que en la tienda de tu hermano entra una Marianita y callas, eres cómplice del cohecho. Toma lanza en mano como Finés y atraviesa el vientre del fruto maligno para que no pueda procrear. Con cánticos de alabanza, con cánticos genuinos de adoración, levántate en medio de este tiempo. Levántate y comienza en un nuevo andar. Mañana habrá mesa del Señor que ya está diseñada y preparada para lo que Él quiere hacer con su pueblo. No te conformes con lo que Dios te ha dado. Lleva a otros del maná que recibes aquí. Echa fuera la basura que estás escondiendo bajo la alfombra de tu casa. Debajo de una alfombra Acán escondió un manto, vagas de oro y piezas de plata. La cobertura era de Acán. La redención es del Señor y la santidad es a Jehová. Graba en mi corazón el sonido. No guardes lo que no es tuyo y a Dios no le agrada. Saca del estercolero que el enemigo te ha dado y estás contaminando tu tienda. Saca el anatema. Abre tu boca, confiesa y saca el anatema. Ponte a cuentas con tu hermano. Lo que Ponte a quieres cuenta escuchar tu cabeza. de mí. Ponte a cuenta con tu Señor. Graba en mi corazón el Este es un sonido tiempo de tu de depuración y voz. limpieza espiritual. Amado Donde fuimos de llamados a conservar la genética divina de un Dios todopoderoso, de un Cristo que se hizo carne, de un Cristo que se hizo pobre para hacernos ricos. Esta genética que llevas es divina, no es de hombre. Es aquella que te lleva al arrepentimiento. Es aquella que te lleva en medio de tu quebranto a confesar lo malo, a sacar de tu tienda lo que contamina y corrompe. Saca la levadura de tu masa, iglesia, para que no sea leudado lo que estás preparando. Saca la levadura de la palabra de Dios, que es incorruptible. Puedes conocerte el rollo de memoria, pero si das palabra en nombre del Señor y no es así, y hay levadura en ti, estás leudando la masa, estás leudando el mensaje, estás leudando la palabra de Dios. Si te haces llamar cristiano y hay anatema en tu tienda y lo conservas y te enamoras, si te haces llamar cristiano y hay levadura en medio de tu masa, si haces llamar cristiano y hay en tu carne camina en corrupción, cuando participes mañana de la mesa, juicio comerás para ti y juicio beberás para ti. Ponte a cuenta cuando aún hay tiempo. Ponte a cuenta antes de, para que recibas después de la mesa del Señor. Ponte a cuenta y comienza a rechazar en tu carne lo que tanto ha deleitado. Déjame estar aquí, que apacentaba a Salomón en los placeres de su carne. Jesús. Que no seas como esa nama que llevaba tu carne a mezclarse con lo impuro. Donde podemos Comienza un nuevo tiempo, donde fuimos llamados a un nuevo andar. Un nuevo andar, un tiempo donde nuevas sandalias van a ser puestas, sandalias de oro.
oro, decía el Señor en un culto pasado, sandalias de oro irá poniendo sobre sus santos. Yo quiero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy un altar donde puedes morar. Proclámele que usted es un altar en santidad para el Señor. Proclámese un altar en santidad para el Señor. Cuando proclamas santidad, Jehová, en tu vida, estás echando fuera el pecado, porque no puede habitar ahí. Agradarte, yo quiero. Agrada a tu Señor, iglesia. Agrada a tu Señor. Déjame estar. Que tu testimonio sea agradable a tu Rey. Junto a Que tu servicio mi sea agradable a tu Rey. Que tu adoración sea agradable a tu Rey. estar aquí. Reciba lo que el Espíritu Santo está derramando en esta mañana. Mi Jesús. Está derramando perdón. Está derramando amor. Está derramando misericordia. Porque no teníamos ni derecho de estar aquí. Reciba de la misericordia hoy. Reciba de la misericordia hoy, porque todos lo necesitamos. Pero dice la palabra que aquel que confiesa, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Quizás habrás olvidado algo y por eso no recibes tu misericordia. Ponte a cuenta antes de la mesa de tu Señor. No participes de ella estando en falta de pecado. Santifícate antes de conquistar. Santifícate antes de habilitar. En el nombre de Jesús. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Abra su boca, iglesia. Agradarte. De la misma forma que comenzamos adorando, vamos a cerrar este tiempo adorando. Hoy soy un altar. Aquella alma que está dispuesta a adorar al Señor es aquella alma que sabe reconocer para qué fue creada, para adorar a Dios. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, yo quiero. Hoy soy un altar donde puede morar. Sí, mi Señor. Hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí. Toma todo. Que sea digno de ti. Toma todo de mí, Señor. Agradarte, Toma yo todo. quiero. Entrégate al Señor Jehová tu Dios. Entrégate al Señor Jehová tu Dios. Aquí, Porque junto todo aquello a que tienes ti, es de Él. mi Jesús. Y para Él. Déjame estar aquí. Gracias, oh Dios. Junto a ti. Gracias. Mi Jesús. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias. Dice la palabra que el canto del Señor libertó a su pueblo. El libro de Éxodo nos enseña que cuando salen de Egipto y fueron a cruzar el Mar Rojo, entonaron cánticos de alabanza. Canto al Señor mi Dios porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete han arrojado al mar. Mi canción será salvación. Es Hay almas que han venido
por la seducción que han venido padeciendo durante años de las entidades femeninas, por las mezclas que han tenido en su ADN. En el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Señor, que todo espíritu de tormento que ha estado atando a esas almas, mi Señor, todo aquello que en su mente había reproducido estructuras fortificadas de parte del maligno, comienzan a derrumbarse por su nombre, gloria y gracia. Los grilletes se pudren, los yugos caen, las cadenas son rotas, porque hay cánticos de alabanza y liberación. El asedio de la seducción te haga libre en el nombre de Jesús de toda adicción a tu carne. Libre de toda adicción a tu carne. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Que seas tú llevándonos con tu cuidado camino a nuestros hogares. En el huequito de tu mano, Señor, estamos seguros. Que seas tú cubriéndonos con tu sangre, librándonos de accidentes e incidentes. Cancelamos todo espíritu de contraataque y de contragolpe y venganza. Declaramos, Dios mío, que tu bendición, que no añade tristeza, camina con tu pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová te dé paz. Y Jehová te prosperará. Prospera, Señor. Prospera tu pueblo. Prospera y bendice las almas de tus hijos. Y no te olvides, alma mía, de todos los beneficios. No te olvides, alma mía, de los beneficios de Jehová. Confía en el Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Confía en el Señor tu Dios y verás promesas cumplidas. Ama a Dios con todo tu corazón y no a tu carne. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y así te decimos amén y amén. Gracias, oh Dios. Aleluya.